con mucha alegría. Pero no le pusimos el rock and roll hoy a mi amigo. No, se ve que esta casa no es seria, no tiene los protocolos bien definidos. Venimos con Diego Presa, que es bueno lo de Diego. Me improvisan cada vez que vengo, no, yo estoy acostumbrado a la seriedad, a los procedimientos. Tenés razón, lo tuyo es la seriedad. Pará, ¿acaso me estás protagonizando una amenaza vacía? Estamos con... fue penal, ¿no? Decime fue penal y ya me quedo tranquilo. No fue penal, viste, un juez que miró 5 minutos repeticiones de todos los ángulos de una jugada y dijo que no es penal y vos decís que es penal. Tenés razón. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es la hipótesis alternativa? No, le pagamos al juez. Está bien. Ok, sí, le pagamos al juez. El juez vio claramente que había un penal y decidió no cobrarlo porque además es hincha de Defensor de toda la vida. Pero entonces no había que pagarle. Pagaron al juez. No solo. El otro día, Juan, salimos con una calentura. Además, porque primero salen ustedes y nos obligan a quedarnos a nosotros. Eso fue genial, porque no nos había pasado en los últimos 5 años. Pero el dueño de casa se queda, macho. Bueno, no sé. Yo creo que no es lógico. Debería valorarse otros 2 factores. Un factor es cuál es la hinchada más fácil de desalojar o más fácil de contener dentro de la cancha, dependiendo del caso. La otra, que para mí es la más lógica, es quién festeja y quién no. ¿Quién tiene más ganas de quedarse? Porque el que festeja, ya sea un empate como nosotros, que normalmente festejamos los empates en la hora, bueno, si te tenés que quedar media hora disfrutando, ¿no? Bueno, te quedás. Ahora, si te acaban de clavar en la hora, tenés una gana de irte brutal. Entonces, bueno, en ese caso, cuando dejaron salir primero al visitante, me pareció por fin una decisión sensata. Contra la regla, que es que el visitante se va primero, se fue primero... al revés. Ocurrió al revés. No ocurrió lo sensato. Claro, sí, exactamente. Violaron la regla y además sin un criterio razonable. Entonces estábamos calientes encima que nos afanan. Encima nos hacen quedar ahí. Bueno, está bien. El poder de la pequeña burguesía. Vamos a hablar de unos cuantos temas que hay arriba de la mesa. Por lo pronto, a vos que te gustan tanto los números, Daniel Buqué, me gustaría que conversáramos acerca de hacer una especie de evaluación, no sé cómo medición de las mediciones, ¿verdad? Se han dado a conocer en los últimos días, y va a ser esto de aquí en los próximos años muy constante, muy permanente, distintas encuestas que hablan de evaluación del gobierno, evaluación del presidente y también intención de voto, ¿no es cierto? Y bueno, se han dado a conocer, Cifra ha dado a conocer, también Factum, ha dado a conocer, se dio a conocer o se supo una de equipos, también donde está Opción, también dio efectivamente tiempo atrás, y bueno, en fin. Yo no sé si eso amerita tener un insumo informativo de datos que permitan hacer ciertas proyecciones, en fin. ¿Vos qué decís? Sí, a ver, una cosa importante es que a esta fecha, mitad de marzo, las principales empresas que miden actitudes políticas, le llamamos a esto, ¿no? Las predisposiciones que tienen las personas hacia la política o hacia los fenómenos políticos, le llamamos actitudes. Uh-huh. Y hay varias empresas que miden regularmente actitudes políticas. Una de ellas es la aprobación del gobierno. Esta es una medición estándar a nivel universal que, da cuenta efectivamente de cómo la población está reaccionando frente a los desempeños y a los resultados de los desempeños del gobierno y los resultados en diversas áreas, ¿no? de política pública, donde la gente evalúa más que la gestión del gobierno los resultados. Es decir, vos fíjate que vos podés desde adentro pensar que estás haciendo todo bien, pero las cosas salen mal por factores externos. Sí. Esto se ha mencionado muchas veces. En la economía, por ejemplo, esto es particularmente relevante porque hay factores de la economía internacional que el gobierno de un país no maneja, y menos el gobierno de un país chico como Uruguay. Pero la gente evalúa el resultado económico y no lo que hizo el gobierno o la responsabilidad que tiene el gobierno en ese resultado. Entonces,
La gente evalúa desempeños, lo que puede observar de lo que hace, si le parece bien lo que hizo o mal lo que hizo, y resultados, que pueden depender de lo que hizo el gobierno o no. La gente junta esas percepciones que tiene, ¿no? Digamos, el modelo de cálculo interno de las personas no es un modelo cuantitativo, las personas se forma una opinión, y puede aprobar o desaprobar al gobierno. Y este es un indicador fundamental, bueno, en términos coyunturales, si el gobierno tiene apoyo, más apoyo, menos apoyo, si ese apoyo viene creciendo o ese apoyo viene decayendo. Y esto influye mucho en las decisiones que toman los políticos y esto a su vez tiene una proyección inevitable hacia la siguiente elección. Obviamente, cuanto más cerca de una elección estés, más impacto va a tener esa aprobación o desaprobación del gobierno en el acto de votar. Ahí ya claro. No hay una actitud, porque la actitud es una predisposición, sino que ahí ya tenemos un comportamiento político de las personas, ¿no? Cuando las personas votan a favor o en contra del gobierno, que es lo que en ciencia política medimos de manera más estándar, ¿no? Más allá de la intención de voto por cada partido. Hay países donde básicamente hay 2 partidos y el voto termina siendo, bueno, ganó A, perdió B o viceversa. En otros lugares hay más partidos, entonces importa más si ganó el gobierno o perdió el gobierno, independientemente de cuántos partidos haya involucrados en el gobierno o en la oposición. Pero este es el resultado más importante desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia, en la medida que la democracia básica, electoral, lo que implica es que la gente puede cambiar al gobierno cuando no le guste, ¿no? Esa es la regla de oro de la democracia. Y eso a su vez se tiene que verificar cada tanto, ¿no? Perdón, porque el espíritu es ese, pero puede cambiar el gobierno cuando no le guste, en el momento que se instala la posibilidad de cambiar el gobierno, ¿no? Bueno, por supuesto, una democracia implica... A ver, ojo, porque acá puede haber una diferencia importante entre los presidencialismos y los parlamentarismos. En el parlamentarismo es más frecuente que caiga un gobierno aunque no estemos frente a una elección o no como resultado de una elección. No es que pase todo el tiempo. En realidad hay países donde esto, como Italia, donde esto ocurre con relativa frecuencia, gobiernos que caen sin que haya una elección, o países donde esto es muy infrecuente. En realidad, los gobiernos caen normalmente como consecuencia de una elección en la que ganó la oposición, ¿no? En América Latina hemos tenido procesos mucho más controversiales, como los impeachment o juicios políticos a presidentes, en fin, que para algunos implican, cuando son llevados adelante de acuerdo a todos los procedimientos establecidos por la Constitución, la ley, los tribunales, bueno, una especie de sucedáneo del parlamentarismo. Sí, no puede caer el gobierno, está previsto que caiga el gobierno por un voto de censura parlamentario, pero se puede echar a un presidente cuando está haciendo las cosas muy mal o la oposición y la gente percibe que está haciendo todo muy mal. O sea que, sí, normalmente, lo normal es, bueno, elegimos a un gobierno, le damos un plazo para que haga lo que pretende hacer y después, vencido ese plazo, lo evaluamos. ¿Y qué hacemos? Lo retenemos, lo mantenemos si nos gustó o lo echamos si no nos gustó. Y por eso es muy importante conocer las cifras de aprobación y desaprobación del gobierno. Obviamente son 2 categorías excluyentes, ¿no? La gente puede aprobar o desaprobar, pero también hay gente que no opina ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero es importante seguir este indicador, bueno, por la situación que está el gobierno, por muchas implicancias que esto tiene, ¿no? Entre otras cosas, un gobierno popular es un gobierno cuyos soportes, cuyos apoyos tienden a mantenerse, ¿no? Si vos formás parte de un gobierno y ese gobierno es popular, te va a costar mucho alejarte de ese gobierno porque
eso te va a hacer perder a vos, como parte del gobierno, el apoyo de los que simpatizan con el gobierno, y cuando son muchos, esto no parece conveniente. Y viceversa. Si vos formás parte de un gobierno impopular, tenés incentivos para alejarte del gobierno. Uh-huh. Y esto es más fácil cuando vos no sos del partido del presidente, esto en el caso de las coaliciones, sos de un partido socio, coaligado con el presidente. Si al gobierno le empieza a ir mal, la gente crecientemente lo empieza a desaprobar, tenés incentivos para alejarte y decir, pará, ojo, no me confundas con el gobierno, ¿no? Pero me da la sensación, Daniel, que esto que decís, que además es muy claro, hay veces que presentan, yo no diría excepciones, pero escenarios que son un poco ambiguos o algo mixtos. Y voy a eso a modo de hipótesis para que vos desarrolles, ¿no? A ver, ¿en qué medida dialogan las encuestas cuando se les pregunta al público acerca de la aprobación del gobierno y cuando también se le pregunta al público acerca de la intención de voto si el próximo domingo fueran las elecciones? Porque a mí me da, y parto de esta pregunta para el desarrollo, me da la sensación que está ocurriendo algo que es un poco ambiguo. Bajo ninguna circunstancia puede decirse que el actual gobierno es un gobierno impopular en cuanto al resultado que tienen la aprobación o no del gobierno, ¿no? Impopular no parece ser este gobierno, ¿no? Impopular. No, pero ojo, en principio estamos frente a un escenario donde el gobierno ha perdido aprobación básicamente, sí, a lo largo del último año, sí, ¿no? No es impopular porque aún con la disminución del nivel de aprobación, sigue teniendo un nivel importante de aprobación. Para llamarle impopular a un gobierno, tendría que estar, no sé, debajo del 20% de aprobación. Y digámoslo, estamos con un gobierno del orden del 40% de aprobación. Usando la memoria emotiva, y ya no solo los datos, pero creo que los datos también, sí, el último gran gobierno impopular fue el de Jorge Valle, por ejemplo. Sin ¿no? duda, sin duda. No encontrabas a nadie, entre comillas, por supuesto, hay gente que no. Y además ha pasado el tiempo, ha visto una revisión, incluso los que eran muy críticos ahora no lo son tanto, etc. Entonces, este gobierno no exhibe números, aunque con una cierta tendencia a la caída. Mariana Pomies dijo el otro día aquí que es natural que eso le ocurra a los gobiernos a esta altura del periodo de la gestión, etc. Pero en todo caso, luce menos popular que en plena pandemia, por decirlo así, pero naturalmente está lejos de ser un gobierno impopular. Sí, está ¿bien? Claro. Pero por otro lado, las encuestas de intención de voto, con matices, pero ponen al Frente Amplio, no como el partido más votado, porque esa no es una novedad en Uruguay, el Frente Amplio es el partido más grande desde el comienzo del siglo, pero sí con una intención de voto que lo coloca, creo que hay como frenos de alguna gente para decirlo en esos términos, pero me parece que no hay otra forma de decirlo. Hoy día como el favorito a ganar las próximas elecciones. Sí, no sé si favorito es el término más apropiado. ¿Cuál sería entonces para decir que hoy día es el que... con ventaja, con cierta ventaja. El que tiene más ventaja de ganar las elecciones. Porque primero, la ventaja no es inconmensurable y segundo, falta mucho tiempo, ¿no? Sí. Es decir... No, por eso dijo hoy día. Favorito hoy día, ¿no? Para usar una metáfora como la que usaste fuera de micrófonos más temprano. A ver, qué peligro. En el entretiempo de un partido, si un equipo le va ganando 3-0 al otro, es claramente favorito a ganar, ¿no? Ahora, si va ganando 1-0 o incluso 2-0, bueno, tiene ventaja, pero capaz que no es. Eso es 2-0, favorito. ¿Me lo decís por algo? Mirá que terminó el primer tiempo 2-1, ¿eh? No terminó 2-0. Pero con Peñarol terminamos 2-0 el primer tiempo. Peñarol como dijo Juan, puedo hacer un paréntesis, sobre el final de este año, en el arranque incluso con la final de la Supercopa y todo eso, dice, papá, ¿puede ser que el nuevo clásico de Uruguay sea Nacional-Liverpool? No, Juan, olvídalo. Bueno. Mirá cómo te dolió más que no estaba Defensor a que no estuviera Peñarol en ese comentario. ¿Liverpool tiene un rival clásico? No. Qué problema. ¿Y Defensor lo tiene? ¿Cuál es el clásico de Defensor? Por supuesto, Danubio. Y preguntale a cualquiera. Medio moderno, ¿no? El clásico ese, ¿no? Y bueno, llámale, el clásico moderno. El clásico moderno, bien. Y además jugaron hace poco, tuvieron la oportunidad de enfrentarse 2 veces en la B, de ida y de vuelta. No, en la B no, jugamos la Conmebol. Un año y medio atrás en la B. Sí. Y ahora... jugamos y marchamos por penales en un partido donde jugamos
claramente mejor, pero sin suerte. ¿Querés hablar el de jugar claramente mejor y no tener suerte? Bueno, pará. Lo que te quiero decir, puede darse el escenario actual de que tenemos un gobierno con aprobación, llamémosle satisfactoria o no insatisfactoria, por decir lo mínimo. Yo creo que es satisfactoria a esta altura. Y que sin embargo las encuestas, ponele, está bien, no pongan al Frente Amplio como favorito, pero sí que lo pongan con el que tiene más chances de ganar. No sé cuál sería la diferencia, pero no quiero pelear sobre eso. ¿Cómo se explica eso? Porque parece haber como una contradicción en estos dos resultados, teniendo en cuenta lo que dijiste al comienzo. Lo primero es que en Uruguay estas dos variables, la aprobación del gobierno, o sea, la medición de la aprobación, cuando digo la aprobación, desaprobación, indiferencia o lo que sea, ¿no? Esa variable que se mide, y la variable intención de voto, están fuertemente correlacionadas. Esto pasa en Uruguay y no en todas partes del mundo. ¿Dónde pasa? Esto pasa cuando los sistemas de partidos, los sistemas políticos tienen sistemas de partidos sólidos y estables. Es decir, la gente identifica claramente a los partidos como partidos de gobierno o partidos de oposición, los conoce, tiene referencias sobre su actuación. Entonces, ¿qué pasa? Si la gente se pronuncia acerca del gobierno y conoce claramente quiénes son los partidos del gobierno y quiénes son los partidos de la oposición, bueno, seguramente eso está asociado a una intención de voto. Claro. Yo desapruebo al gobierno. ¿Y usted qué votaría? Bueno, a alguien que no esté en el gobierno, a alguien de oposición, ¿no? Esto correlaciona. Ojo, porque en Perú esto no pasa. Claro. Pero la gente no conoce a los partidos. Entonces puede desaprobar al gobierno y capaz que el partido de gobierno lidera las encuestas porque la gente no tiene una imagen definida, los partidos no duran nada, etcétera. En Uruguay eso funciona así. Y si vos querés, yo creo que hay un fenómeno que podemos percibir a través de la sucesión de encuestas, ya no esta última tanda, que son encuestas presentadas en este mes, a lo largo de la primera quincena de marzo, con estudios de campo del mes de febrero, básicamente, ¿no? Que lo que hacen en realidad es confirmar un escenario que se configuró el año pasado. La caída de imagen del gobierno y un crecimiento del Frente Amplio. Tal vez una pérdida ahí del Partido Nacional o de la suma de los partidos de la coalición, ¿verdad? El año pasado hubo un movimiento en el estado de ánimo reflejado en ambos indicadores. Cae la aprobación del gobierno, sube la desaprobación. Viste que estas dos cosas pueden ir juntas, pero no necesariamente. Sí, claro. De hecho, durante un tiempo subió más la desaprobación de lo que cayó la aprobación, ¿no? Había, digamos, gente indiferente que se fue moviendo hacia la desaprobación, sin que los que aprobaban se bajen del barco. Se bajaran, ¿no? Eso también puede pasar. Pero yo creo que estas encuestas nos muestran una especie de consolidación del fenómeno que vimos el año pasado. Un año pasado, ¿qué pasó? Y yo te diría que, para resumir, estuvo el referéndum de la LUC, que si bien fue un triunfo del gobierno, y eso tal vez lo ayuda a mantener niveles buenos de aprobación, mostró que la oposición tenía un nivel de competitividad muy fuerte porque perdió por poco. Y después vino el caso Astesiano, o Marcet y Astesiano, si vos querés. Esto, para simplificar, si querés en el contexto le podés agregar el crecimiento de los homicidios, que notoriamente también genera una preocupación en la población. Esto se refleja en encuestas de opinión pública. Y eso hizo que el año pasado se produjera este doble movimiento. Caída de la aprobación del gobierno, no fantástica caída, y repunte del Frente Amplio. En las encuestas que se divulgaron recientemente, lo que sí me gustaría mencionar, porque ¿qué pasa? Equipos Consultores no publicó intención de voto. Sin embargo, presentó números de intención de voto en un evento hace un par de días. Y esos números de equipos son similares a los de las otras encuestas. Muy parecidos. Es bastante increíble que la intención de voto que reportan las encuestadoras sean súper parecidos. Es decir, estamos hablando de una variable que parece fácil de medir porque, no es... Mucha gente dice, porque las encuestas se equivocan, porque no.
no estamos hablando del resultado electoral, no estamos hablando de un pronóstico electoral, estamos hablando de una variable que le llamamos intención de voto. Es decir, ¿a quién votaría alguien si hubiera elecciones en ese momento? Y más aún, esta intención de voto que reportan las encuestadoras es una intención de voto por partidos, no es por candidatos. ¿De acuerdo? Sí. Porque bueno, una vez que los partidos tengan, y me refiero a los candidatos presidenciales básicamente, ¿no? Una vez que los partidos tienen candidatos, bueno, el perfil de la opción electoral se dibuja con mucha claridad. Ahora, ¿qué pasa? Como los uruguayos conocen muy bien a sus partidos políticos, y de hecho mucha gente adhiere a un partido político, otra gente, bueno, habrá gente que simpatiza con algún partido político y otra gente que no ni adhiere ni simpatiza con ninguno, pero los conoce de todos modos, ¿no? Y eso permite hacer una medición que es fácil de hacer y por eso le da igual a todo el mundo, o igual, quiero decir, muy parecido, Sí. ¿verdad? Las encuestas tienen márgenes de error estadísticos, ¿no? Vos encuestás a una muestra de personas, por lo tanto estás aproximando el número real. No estás dando el número real, sino buscando una aproximación razonable que no tenga más de 2 o 3 puntos de diferencia con el dato real de la intención de voto, no la votación, no estás pronosticando la votación. Clarísimo, clarísimo. Entonces, Equipos da un 43% para el Frente Amplio, y ese número creo que es el mismo número que dio Cifra. Cifra creo que 42. Bueno, o 42. Y 41 Factum y Opción que... Cifra 43, el mismo. El mismo número. Y Opción, que presenta 2 datos, porque tiene una repregunta, dice que el Frente Amplio tiene 40 en una primera pregunta espontánea y luego de repreguntar le da 44. Entonces, está claro, el Frente Amplio está por arriba del 40% de intención de voto, cuando estaba más bien por debajo del 40%, o muy cerquita, digamos, pero por debajo del 40% un año atrás o a mediados del año pasado. El Frente Amplio pegó un salto. Y las encuestas de opinión en cuanto al gobierno, la aprobación o desaprobación, han mostrado una tendencia decreciente, pero con una salvedad. Porque el dato que presenta Equipos, el último publicado que aparece en su sitio web, muestra una especie de rebote de la aprobación del gobierno. Fuerte rebote. Para que yo lo tengo también acá. Mira, ¿Estás buscando? Ellos presentan... ¿Estás hablando de la confianza? ¿Ese índice? No, aprobación. Se llama aprobación. Confianza creo que midió... Factum. Tiene que ver, pero no es lo mismo. El tema es el siguiente. Equipos presentó en diciembre del año pasado una aprobación de 39 y una desaprobación de 38. ¿De acuerdo? A su vez, la aprobación de 39 que presentó en diciembre es el último punto de un proceso de caída más o menos sistemática. Obviamente tiene algunos saltitos, pero un claro proceso de caída sistemática de la aprobación del gobierno. Perdona que... Es evaluación de la gestión del presidente. Sí, señor. ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del presidente? Que no es, justo en un gobierno de coalición no es exactamente lo mismo que el gobierno, ¿no, Daniel? Bueno, no sé. No hay matices ahí mínimos. Pero a ver, puede haber. Sí. Pero imagínate, esta es una encuesta de opinión pública. Con esas 2 preguntas vas a obtener básicamente el mismo resultado. Te puede dar algún puntito de diferencia. Pero la gente no hace esta distinción. Es decir, apruebo al presidente pero desapruebo al gobierno. Alguna gente lo puede hacer porque dice, el presidente es un capo, Luis es un capo, viste que bien, que da la cara, que se saca selfie, yo qué sé, por lo que sea, que hace surf, que es inteligente o que es lindo. Pero el gobierno es un desastre, porque mirá cómo subieron los homicidios y la inflación y yo qué sé, ¿no? Puede pasar. Pero en general, en encuestas de opinión pública, estas variables están muy correlacionadas. Lo que pasa es que, como decíamos antes, justamente, como la aprobación y desaprobación del gobierno tienen un correlato con la intención de voto, sí. en particular en Uruguay,
Lo que sí es un poco llamativo, te estaba diciendo que en diciembre Equipos Consultores dijo aprobación 39, desaprobación 38. Estaba ahí, en el empate. Sí, sí, sí. Y cuando te presenta el dato de febrero, te dice aprobación 45, desaprobación 34. Claro. Hay una brecha muy importante en este dato que no coincide, por otra parte, con lo que, si estuvo Mariana el otro día acá, con lo que muestra Cifra. Porque Cifra, si bien no es que los números sean gigantescamente diferentes, porque le da 44 de aprobación contra 42 de desaprobación, bueno, tenés como le dicen ellos, un saldo más 2 contra un saldo más 11. Pero además, lo que para mí es más importante, en la encuesta de Cifra, la caída es consistente y no se ha detenido. Mientras que lo que presenta Equipos parecería como un rebote, un repunte. Esto es un problema, porque... Pero un rebote o un repunte puede pasar en cualquier orden si pasó algo, pero en este caso, bueno, ¿qué podría explicar? Tendríamos un problema para explicarlo. Más aún cuando la intención de voto que reporta Equipos refleja el mismo fenómeno que las demás empresas. Claro. Es decir, de alguna manera se le desató la aprobación del presidente de la intención de voto. Claro. Porque, por lo que dijeron públicamente, esto no se refleja en una caída de la intención de voto del Frente Amplio o en un aumento de la intención de voto del Partido Nacional. A eso iba con la hipótesis que yo te planteaba en tus escenarios. Claro. Que acá luce como algo que está pasando dos cosas a la vez que lucen como contradictorias, ¿no? En el caso de esta última medición de Equipos, que claro, siempre además puede obedecer, ya sea esta última, que le da un salto muy favorable al gobierno, o la anterior, que en realidad no era, la modificación no fue muy grande, pero mostró la peor situación del gobierno en términos de imagen de lo que va del periodo. Bueno, justo... Sí, pero era la tendencia de todos modos. Bueno, en ese caso venía confirmando esta tendencia. Entonces tampoco asombraba tanto. Y además, digamos, la diferencia respecto de la medición anterior tampoco era tan grande. No es que no pueda haber saltos en mediciones que están muy cercanas en el tiempo, pero es como vos decís, si nosotros vemos que una variable cambia significativamente, porque ¿qué pasa con las encuestas? Las encuestas no son, digamos, un trabajo científico en sentido estricto, ¿no? Detrás de las encuestas hay ciencia, pero las encuestas, hacer encuestas, es un trabajo técnico, es como un médico. Entiendo. La medicina es una ciencia, ¿no? Se investigan, se descubren cosas, se prueban, se verifican, ¿no? Ahora, un médico, cuando hace su labor profesional, no está haciendo ciencia, está aplicando conocimiento científico de manera técnica, está resolviendo un problema o lo que sea. Lo mismo pasa con las encuestas. Y de ese modo deduzco, una cosa me lleva a esta conclusión, que como es un trabajo técnico, apoyado en, digamos, mandato científico, pero el trabajo técnico por definición a veces te puede salir un poquito mejor, a veces un poquito peor. Exacto, como en todas las ciencias, ¿no? Bueno, depende, hay disciplinas o ámbitos donde los instrumentos de medición tienen una gran precisión, en otros ámbitos los instrumentos de medición, bueno, son aproximados, ¿viste? Sí. En fin, eso es diverso, pero el punto ¿cuál es? El punto es que hacer una medición no es lo mismo que dar una explicación. Entonces, también, si vos observás que cae o sube la imagen del presidente, si vos observás que aumenta o disminuye la intención de voto por un partido, bueno, lo estás observando. Tengo ese dato. Tengo alguna duda sobre ese dato porque es una encuesta y que tiene margen de error y todo lo demás. Bueno, será más o menos certero. Ahora, si lo que me muestra es un cambio y yo no encuentro una buena forma para explicarlo, lo que tengo que decir es, espera un poco, ¿no? Bien. Vamos a la pausa ahora con ese... Espera un poco que vamos a la pausa. Vos decís, aún así entonces, de acuerdo y tomando, creo haber entendido que esto que señalás de esta última en particular de Equipos, que merece un... Estate quieto un ratito y vamos a ver cómo evoluciona esto. Espera un poquito porque no veo lo que vos ves reflejado en otras encuestas e incluso en tu propia encuesta no veo
digamos, cómo esto, el cambio, este salto favorable a la imagen del gobierno, se haya reflejado en la intención de voto. Lo que sí es cierto que ha pasado, y ha pasado en los últimos días, en las últimas horas casi, es que a propósito del anuncio que hizo el presidente ante la Asamblea General, hay como una recuperación del gobierno como de la lógica de la agenda, ¿no? Volvemos a discutir de lo que nosotros queremos. Claro. Ya resolvimos a Tesiano, es más, le dimos a Lealpa. Estaría bien, pero entiendo lo que decís. Yo creo que hay un claro reposicionamiento, para usar un término de analista político, del gobierno en la escena política a la ofensiva, que puede tener impactos positivos. El problema es que esto ocurrió después. Que estas mediciones. Yo lo estaba observando, ya que nos dan esto, aprovechemos esto. Pensé que podía ser como... Lo que sí está claro, no solo un reposicionamiento del gobierno, un nuevo reposicionamiento del presidente de la calle. Que mientras hubo demasiadas grabaciones que un día nos enterábamos una cosa y otro día de otra, cualquiera puede entenderlo, el hombre medio que se guardó, ¿no? Porque dijo, bueno, es más, las veces que salía no salía bien, me refiero a ese episodio, sí. Y alguien le dijo, me parece que muy oportunamente, de comunicación política, de asesor, le habrá dicho, tranquilo. La cosa medio que se acomodó, y ahora, aprovechando una instancia constitucional, un anuncio a la Asamblea General y por lo tanto a la Nación, el anuncio un día, Blanca Rodríguez otro, ayer ADM, y además desde ese lugar donde la calle el presidente se siente muy cómodo, ¿no? Diciéndole a Pereira y a Orsi, ahí sentados en territorio hostil, convengamos, diciéndole, yo sé que ustedes están esperando que yo apruebe esto, dando por sentado además que ganan ellos, ¿no? Los que están sentados ahí. No sé. No, y sí, dijo, porque cuando les toque a ustedes, señal. Bueno, en algún momento. Sí, bueno. Pero, bueno, quiero decir, ¿qué está pasando? Porque ahora viene un año muy interesante, ¿no? Donde aparentemente hay cierto espacio fiscal para que, ayer lo dijo el ministro de Trabajo, ilusionado en que la pérdida salarial de los trabajadores, los públicos ya la habrían acordado, ahora falta la ronda de los privados, parece que habría chance como de empezar a recuperar lo perdido. Mejor dicho, llegar a un nivel donde dejes de perder. Sí, empatar con el arranque. Empatar con el arranque. Y ayer, mirá, yo escuché esto medio de pasada, pero me llamó un poco la atención porque el presidente hizo un anuncio sobre un esfuerzo presupuestal orientado a la salud mental y a las adicciones, que le mereció un aplauso en el evento, y que es decir, el gobierno está a la ofensiva, claramente, está tomando nota de la situación previa de deterioro de la imagen del gobierno, de incremento de la intención de voto de la oposición, del principal partido de la oposición, y concluyendo, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Como terminó el primer tiempo, vamos perdiendo 1-0, el partido no está perdido, pero si seguimos jugando así, marchamos. Estamos con Daniel Bouquet. Pará, y si tenemos tiempo, Dani, pará que yo me guardé una cosita que la tengo por acá. A ver si la encuentro. Acá la encontré. Es la tapa de la diaria del día de ayer, en la que se ve al senador Manini tomándose una foto con una muchacha sonriente. A diferencia del actual presidente, la foto la toma la muchacha. Manini abraza y sonríe, pero la que toma la foto es la muchacha. Y dice, exigencias de Manini para las coaliciones departamentales en 2025. O sea, las elecciones departamentales una vez instalado el próximo gobierno. Esto, ¿no? Para que veas que los políticos siempre están pensando en las próximas elecciones. En las próximas. Cabildo solo participará si se usa un nuevo lema neutro. Ayer estaba Mieres, le dije, o sea, Partido Independiente no corre más, ¿no? Claro. Y puede presentar una de las 3 candidaturas a cada intendencia. Recuerden que la Constitución lo permite para las elecciones departamentales. Esto último es resistido por el Partido Nacional. Vos que sos como experto en las ingenierías electorales, ¿nos ayudás a entenderlo un poquito? ¿Cómo no? No será de pedirte demasiado. Hablamos de eso, al contrario. Bien, gracias. Estamos con Daniel Bouquet. Bueno, habíamos quedado entonces con esos asuntos arriba de la mesa y me gustaría que hiciéramos una referencia a estos anuncios que aparentemente habría hecho en la interna de la coalición Manini. Yo recuerdo una frase tuya a propósito, haciendo un poquito de historia y enlazándolo, linkeándolo, como se dice ahora, con los comentarios que vos hacías. Bueno, ¿qué le pasa en una coalición a los socios que no son las caras visibles? Si es un gobierno demasiado impopular, bueno, no me conviene mucho seguir pegándome a él, a tal punto que la tendencia es, me voy de él, ¿no es cierto? Claro.
Y lo mismo al revés. Si es un gobierno demasiado popular, mirá si me voy a ir justo en este momento. En todo caso, yendo al resultado de las encuestas hasta ahora, casi sin excepción podríamos decir que lo que sí está claro es que por popular o por impopular, ser socio de la coalición no te sienta bien, porque todos lucen muy baja intención de voto, ¿no? Sí, y te diría más. A ver, empecemos por eso. Esta es algo así como la regla general, ¿no? En un régimen presidencial, pensamos que lo normal, cuando el gobierno es una coalición, donde hay un partido que lidera la coalición, el partido del presidente, y luego otros socios menores, si al gobierno le va bien, seguramente el que va a cosechar en mayor medida los apoyos generados por esa buena evaluación va a ser el partido del presidente. Si al gobierno le va a ir mal a todos, ¿no? Pero justamente esto hace que de última, y por eso siempre hacemos el mismo pronóstico, es que, bueno, en un gobierno de coalición deberíamos esperar que los socios menores se alejen del gobierno en perspectiva electoral. Esto es un pronóstico muy genérico, no dice ni qué socio, ni cuándo se va a ir, ni siquiera de qué forma se va a alejar del gobierno. La clásica es renuncia del ministro. El ministro de mi partido renuncia, pues es la forma convencional de las coaliciones, ¿no? La incorporación al gabinete. Bueno, mi ministro se va en señal de que ya no estamos acompañando a este gobierno. Pero bueno, te podés alejar del gobierno de muchas formas. Y ya que si querés aterrizamos Dale. en Cabildo Abierto, porque a mí Cabildo Abierto ya desde hace un tiempo me da la sensación de que ocurren esas reuniones familiares. No sé si a vos te pasa, pero para mí es bastante general. A ver. ¿Viste cuando alguien se va? Yo no quiero ser machista, porque esto puede sonar, pero bueno. Tu señora, decís, bueno, vamos, mi amor, sí, dale, vamos. Y tu señora, abrís la puerta y todo, y tu señora sigue hablando, ¿viste? Y no se van nunca, ¿no? Cabildo Abierto tiene la puerta abierta desde el año pasado. Ayer, pero no se termina, sigue conversando, ¿viste? hagamos un paréntesis porque ayer llevaba a Juan a un cumpleaños después de la escuela y ayer fue, no me acuerdo, y me dice, ¿cuántas, no sé qué escuchó, dice, ¿cuántas palabras hablamos por día o hablo por día? Buena pregunta. Yo dije, no tengo idea. Ya mismo fíjate en Google, ¿no? Y ahí googleó y dice, Miles. papá. Y después en el auto fue todo, él atrás, yo adelante, o sea que mucho estudio de mesa no hubo. Ni me acuerdo. Dice acá que las mujeres dicen 20.000 palabras por día y los varones 6.000. Oh, caramba. Seguí con tu cuento. Bueno, sí, podría ser al revés. Podría ser al revés. Yo soy muy femenino en Yo eso. quiero transmitir la imagen que seguramente a muchas personas les ha pasado estando del lado del que se quiere ir y la pareja, digamos, no para de hablar, o, digamos, del lado de el que se entusiasmó con la conversación justo cuando se iba, ¿no? Que es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué no lo hablaste antes? Pero bueno, en definitiva, es la imagen que me refleja Cabildo Abierto con esta permanente discordia que presenta dentro del gobierno sobre esto, sobre lo otro, que no nos llevan los proyectos, que esta idea no sé si se la vamos a llevar al gobierno. Que nos hemos tragado muchos sapos. Que sí, bueno, yo creo que incluso es creciente la muestra de inconformidades varias, ¿no? Igual no es nuevo en Cabildo esto, ¿no? No, pero creo que es creciente. ¿Querés que cite un politólogo uruguayo? Sí, está, por supuesto. Doctor en ciencia política, el doctorado lo consiguió en México. Dijo en este programa, él viene muy habitualmente aquí desde siempre, dijo en este programa, al poco tiempo de instalada la pandemia, dijo, el senador de la oposición más exitoso es Guido Manini Ríos.
Bien, Y fuiste claro. vos. Bueno, Porque señalabas que mientras el Frente Amplio en aquella guerra, que te acordás que estaba un tanto desconcertado, ¿no? Que no sabía muy... sí, puede ser. El que tiraba como ping, ping, ¿viste? Ping, ping. El gato, ¿viste? Cuando pasás que te haces así, Sí, era sí. Guido Maní. Vos recuerdo que dijiste ese Sí, comentario. siempre ha Hiciste ese tenido una comentario. actitud díscola, un permanente marcado de perfil propio, eso está claro. Tal vez en un partido nuevo esto sea importante, ¿no? Porque tiene que generar una especie de instalación. Justo antes hablábamos de un país como Uruguay, donde los partidos son estables, la gente los identifica con claridad. Bueno, tal vez esto a Cabildo no se le aplique tanto porque es un partido nuevo. Entonces, si tiene ánimo de permanencia, necesita esforzarse más, ¿no? que el resto de los partidos. Y eso lo ha venido haciendo, claro. Cada vez estamos más cerca de las elecciones y en esa perspectiva yo entiendo que esto es natural. Más allá de que se vaya o no, rompa formalmente con la coalición o no, marcar que es un partido distinto al partido del presidente Bueno, y que no está de acuerdo con el partido del presidente. Hoy en búsqueda es bien explícito, ¿no? No leí búsqueda. Nuestro lugar es el bloque político de la coalición multicolor, pese a defender un modelo de país distinto al de blancos y colorados. Bueno, Sí. esto reafirma la frase de Borges. No los une el amor, sino el espanto. La coalición, lo que une a la coalición es que no queremos que el Frente Amplio gobierne el Uruguay, ¿no? Sí, yo creo que esa forma de razonar es muy manida. Lo que une a todos los que están unidos es la perspectiva de ganarle al otro. Y del otro lado pasa lo mismo. El origen del Frente Amplio es ese. Sí, lo que pasa es que el espanto puede ser mucho o poco espanto. Quiero decir... No, yo recitando a Borges sí, por aquella famosa frase que hizo. Como, a ver, capaz que esto es importante porque justamente hay un problema vinculado a esta amenaza que acaba de hacer Manini a los... Yo creo que a los blancos, básicamente. Creo que no le habló a los colorados, le habló a los blancos sobre lo que él entiende que deberíamos hacer, deberíamos nosotros, los socios de la coalición, para enfrentar las elecciones departamentales del 2025, bajo un sistema electoral, y esto es lo importante, de mayoría relativa. Yo creo que esto yo lo he dicho Sí. reiteradamente, lo que me da la sensación que es algo que tal vez no sea tan fácil de entender. Y es que a diferencia de la elección presidencial, que tiene 2 vueltas, en la elección departamental, la del intendente, la que en principio a más gente le importa, el que saca más votos gana. ¿Qué produce esto? Bueno, si hay una ley de la ciencia política que es una ley absolutamente confirmada, regular, como la ley de la gravedad, es que cuando vos vas a una elección donde el que saca más votos gana, las opciones electorales se concentran en 2 opciones. Claro. Y es lo que más le conviene y eso es lo que yo quería decir por lo de Unidos por el Espanto. Sí, es que si vos querés ganar, te tenés que unir al bloque de los que están más cerca tuyo. Punto. Para formar 2 bloques. Porque esa es la única forma de ganar. Y eso es una regularidad muy grande. De hecho, para el caso de las elecciones departamentales de Uruguay lo hemos medido y lo hemos confirmado y funciona con una realidad pasmosa. Ahora, ¿qué pasa? Cabildo Abierto le dice a los blancos, ojito, miren que si ustedes no nos hacen lugar en las elecciones departamentales de esta forma que yo digo, es decir, ojo, no es Partido Nacional, ¿no? Cabildo presentó candidatos bajo el lema Partido Nacional en tal vez 8 departamentos en la elección de 2020. Pero no, eso no lo vamos a volver a hacer, dice Manini. Nosotros queremos un lema neutro, es decir, vamos a crear un partido político tipo el Partido de la Concertación, y queremos tener un candidato en cada uno de los, digo yo, ¿no? Los 19 departamentos. Después uno blanco y uno colorado. O no sé si 2 blancos porque los colorados no quieren, lo que sea. Ahora,
acá se equivocó, más allá de que marque perfil y de alguna manera esté comunicando una especie de aspiración de fair play, digamos, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una coalición, quiero que me traten por igual, ¿no? En igualdad de condiciones. No hay ninguna razón para que un blanco le haga caso. En teoría de juegos, que es un... Por eso decís que se equivoca, digamos. Yo no estoy diciendo que se equivoca en el sentido de que el mensaje puede tener distintos efectos, pero pensándolo algo así como, justamente, si esta amenaza es una amenaza que debe intimidar al otro. Sí. Es decir, si la reacción de un blanco, de Botana, vamos a poner un ejemplo, no sé que si Botana se va a tirar intendente o qué, pero porque ahora es senador, pero es un poco el jefe político blanco de Cerro Largo, o cualquier otro, sí, ¿no? Sí. Va a decir, qué miedo, pará, paren las rotativas, vamos a tener que pensar esto porque si no, ¿qué? Ganamos igual. O sea, me explico, en los departamentos, como el sistema es de mayoría relativa, se han formado bipartidismos, o ni siquiera, o básicamente lo que hay es un partido dominante, o predominante, digamos, ¿no? Justamente hay muchos departamentos blancos, hay un departamento colorado, que es Rivera, y 2 departamentos frentistas, que son Montevideo y Canelones. No cuento a Salto, porque si bien gobierna el Frente Amplio en Salto, allí la situación es más competitiva. Maldonado es un poco competitiva también, ¿no? Bueno, sí, pero sí, no es un departamento blanco. Eso. La diferencia es un departamento bipartidista. Está bien. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy de un partido chico, socio de cualquiera de los grandes, sí, o posible socio, simpatizante de cualquiera de los grandes, si yo quiero obtener algún beneficio de parte del grande, bueno, tendría que decirle, vos dame esto porque si no, pero si no, ¿qué? Porque cuando el partido blanco le diga en Colonia, en Soriano, en Paysandú, en Artigas, en Cerro Largo, en Durazno, en Tacuarembó, ¿no? Yo acá quiero que haya, primero, que no se llame Partido Nacional, ni Independiente, ni Colorado, que se llame Coalición Republicana, y que vos tengas un candidato, otro sea Colorado y otro sea mío. Pero las larairas, mirá que los blancos de acá de Cerro Largo, los blancos de acá de Tacuarembó, no sé qué, tenemos 3 que queremos ser candidatos, claro, los 3. ¿De dónde sacaste eso? Competimos entre nosotros a ver quién. ¿Y querés presentarte por tu cuenta? Y presentaste. ¿Cuántos votos me vas a sacar? ¿Cuántos votos vas a sacar vos? Porque mirá los votos que sacó Cabildo Abierto en los departamentos en los que se presentó, que creo que solo le fue, ponele que razonablemente bien en uno, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo. Yo no digo error de Manini en el sentido de que tal vez esto no le traiga consecuencias negativas. ¿Sí? Un error es decir, di un paso equivocado, porque yo esto lo veo como algo que le da cierta publicidad, sí, también, y que sí, quiere marcar perfil. Sí. Ahora, si te lo tomaras en serio, esto es lo que en teoría de juegos, que es una forma de modelar interacciones políticas con algún fundamento matemático, se llama una amenaza vacía. Es decir, cuando un jugador que va a jugar después que vos le dice al jugador que va a jugar primero, ojo con lo que haces, porque si vos haces tal cosa, entonces yo hago tal otra. Pero esa otra cosa que vos amenazás con hacer es algo que no te conviene hacer. Claro. Porque llegado el caso, cuando el Partido Nacional le diga, no, querido, no vamos a ir con la coalición republicana, con un candidato de cada partido, acá en capaz que en algún departamento eso funciona, pero acá en la mayoría, en este departamento vamos a ir como Partido Nacional. Ahora, si querés te pongo el suplente del segundo edil, ¿no?
Pero o presentate por tu cuenta. Y cuando el partido Cabildo Abierto del departamento diga, me ofrece el suplente del segundo edil o que me presente por mi cuenta, y yo sé que por mi cuenta no saco ningún edil, digo, no, está bien, dame el suplente del segundo edil. Está bien, esa podría ser un escenario, pero no podría, a ver, primero que ya lo dijiste claramente en el arranque, de pronto alcanza, y es el objetivo, generar el perfilismo, digamos, ¿no? El estar, el mostrarse, creo que además Cabildo últimamente está diciendo directa o indirectamente muchas veces como que no ha sido del todo bien tratado. ¿Estamos de acuerdo? Después veremos si... Entonces, esto formaría parte de esa... ¿Ven? Que ni siquiera tampoco nos llevan esto. Pero no podría ser un juego a bandas, incluso atemporal, quiero decir. No estaría diciendo Cabildo de este modo, bueno, muchachos, si vos no me llevás la posibilidad que yo pueda jugar en una cancha más grande siendo un candidato de los tres, porque está ese límite, si fuera límite indefinido número de candidatos, sí, ya no habría nada que amenazar, ¿no? ¿Verdad? Uno de los tres, generando la idea de que andás a ver si para la elección nacional contás conmigo o... Pero en la elección nacional no cuentan con ellos. Porque esa es otra parte que me parece que no se termina de entender. Como la elección nacional es una elección presidencial, pero de balotaje, es decir, no gana el que saca más votos. Gana si saca más de la mitad de los votos. Lo que pasa es que hay que pensar un poquito. Si sacás más de la mitad de los votos, por más que se junten todo lo demás, no le pueden ganar. Uh-huh. ¿Me explico? Sí. Y si no sacás más de la mitad de los votos, no ganaste. Hay otra vuelta. ¿Esto qué quiere decir? Pero pará, en el balotaje no necesitas sacar más de la mitad de los votos, necesitas sacar más que tu rival. Vamos de nuevo. La elección es de 2 vueltas. En la primera vuelta no gana el que saca más votos. No, claro. Gana si saca más de la mitad de los votos. Perfecto. En la primera vuelta. Sí, claro. Pero ¿qué pasa? Si alguien saca más de la mitad de los votos en la primera vuelta, todos los demás juntos igual perderían. ¿Qué te estoy queriendo decir? No hay ninguna razón para juntarse. Esto es la diferencia brutal entre la elección de presidente y la de intendente. Y hay que entender que es brutal la diferencia. En la elección de intendente, en los departamentos bipartidistas, donde hay competencia, hay 2 partidos. ¿Por qué hay 2? Porque el que saca más votos gana. Y entonces si no estás con el primero o el segundo, no tenés chance. En cambio, en la elección presidencial, como es de 2 vueltas, no hay ninguna razón para juntarse, porque además hay una elección legislativa que es por representación proporcional. Y justamente los partidos chicos que no aspiran a llegar a la presidencia, sí aspiran a tener legisladores. Pero pará, lo entiendo, pero aún así déjame ir, es nebulosa mi idea. Te veo confuso. No, porque lo tengo claro en la cabeza, pero no se me transforma en palabra clara. El Observador publica un título días atrás a propósito de una encuesta de Factum. Arrancamos hablando de encuestas. Y la plantea así. La coalición de gobierno suma 45% de intención de voto y el Frente Amplio 41%. Vos habías arrancado diciendo que en general todas las encuestadoras del Frente Amplio le están dando números muy similares, que 41, que 42, alguno un poquito más, ¿no es cierto? Acá Factum le da 41 al Frente Amplio. Es casi el doble que lo recibe el Partido Nacional. Pero la forma en que se presenta esto es la coalición. ¿Pero por qué lo hace? Porque de algún modo todo el mundo sabe que cualquier monedita sirve. Para que pueda ganar otra vez el centro derecha, necesita que todo el mundo, por el espanto o por lo que sea, esté detrás del candidato blanco, ¿sí o no? A ver, aclaremos. Creo que hay que aclarar varias cosas. Las encuestadoras, cuando presentan sus encuestas de intención de voto, suelen hacer esa cuenta, sumar a los partidos de la coalición de gobierno. ¿Por qué es esto? ¿O por qué esto tiene sentido? Yo qué sé, ¿por qué lo hacen? No lo sé. Pero ¿por qué esto tiene sentido? Bueno, porque de un lado vos tenés un gobierno de coalición de varios partidos y del otro lado tenés un partido muy grande de oposición. Entonces, dicen, bueno, mirá, además de que el Frente Amplio tanto, el Partido Nacional, Colorado, etcétera, tanto, bueno,
si sumamos la intención de voto por los partidos que integran el gobierno, tenemos esta relación, esta paridad o esta ventaja para este o para el otro. ¿Por qué importa? Por lo que dijimos en el bloque anterior. Bueno, hay una relación entre la aprobación y desaprobación del gobierno con la intención de voto, porque para eso son las elecciones, para que la gente que está contenta con el gobierno vote a favor del gobierno y para que la gente que está desconforme con el gobierno vote por la oposición. Y eso te muestra cómo la intención de voto calza con la actitud de las personas respecto del gobierno y la oposición, que son las cosas importantes. Pero esa suma no tiene ningún sentido electoral. A ver si entendemos esto. A ver. Porque me parece que ahí tiende a haber una confusión. En la elección de presidente tenemos 2 vueltas. ¿De acuerdo? Sí. En la primera vuelta o no gana nadie o no hay forma de impedir que gane el que iba a ganar. Por lo tanto, nosotros los partidos, vamos a buscar representación legislativa. Cada uno por su lado. Por lo tanto, tus votos son votos que yo me pierdo, ¿no? Mis votos son votos que vos te perdés. Cabildo Abierto compite con el Partido Colorado, compiten con el Partido Nacional. En todo caso, si es que los votos que buscan están asociados a su vinculación en el gobierno, o si los votos que buscan están ubicados en un espacio ideológico determinado, compiten entre sí. ¿De acuerdo? Sí, sí. Luego hay una segunda vuelta solo para elegir al presidente. Ahí es básicamente irrelevante lo que haya pasado en la primera vuelta en términos de los votos de cada uno de los partidos. ¿Sí? Irrelevante. Claro, es irrelevante. No son universos que se parecen. Pensemos lo siguiente. El sistema de balotaje implica que si nadie obtuvo la mayoría en la primera vuelta, los 2 más votados entre sí y solos van a competir por la presidencia por el voto de la gente. Sí, sí, las 2 fórmulas. Hay 2, sí, fórmulas. Incluye al vicepresidente o vicepresidenta, efectivamente. La gente votó en la primera vuelta. Y la gente, digamos, respecto de esos 2 candidatos que se va a enterar una vez que se hayan contado los votos de la primera vuelta, o ya lo sabía, porque como estamos en un escenario muy estable desde hace un tiempo, sabemos que si hay segunda vuelta va a ser entre uno del Frente y uno del Partido Nacional. Eso capaz que es de las pocas cosas que yo me animaría a apostar para el año que viene. Decís, bueno, ahora elegimos entre estos 2. ¿Por qué esa elección es competitiva? Mira, es fácil, porque ninguno sacó la mayoría. Entonces, el que tenga más votos de los 2 sacó menos de la mitad de los votos. Por lo tanto, hay otra parte, una cantidad de gente que no lo votó, que puede votar al otro. Sí. Y entonces eso hace que el balotaje sea competitivo por naturaleza. Está dado por cómo se pronunció la gente antes. Está bien. ¿Está? Claro. Si el balotaje es entre uno que sacó el 49%... Te me anticipaste. No, bueno... Entiendo, si uno sacó el 49% o menos de 49%, y su inmediato competidor sacó el 20%, bueno, eso creo que también lo hemos hablado. Básicamente no hay casos de presidentes, de candidatos derrotados en segunda vuelta cuando han votado claramente por encima del 45% en la primera. Es decir, ahí hay una zona, ¿viste? Cuando por algo algunos sistemas incluso de doble vuelta no utilizan el balotaje nuestro de exigir más de la mitad. Subrayadamente exigente, ¿no? Bueno, que es incluso más exigente que en otros casos porque ni siquiera te pide una mayoría de los válidos, sino como dice la Constitución de los votantes, ¿no? Sí. En fin. De hecho hay gente que ha dicho, eso habría que incluso hasta con alguna fórmula, recuerdo a Pablo Mieres con una fórmula muy razonable que dijo que el umbral debe ser la mayoría absoluta legislativa. Pero suena coherente eso, ¿no? Si el partido de uno de los candidatos obtuvo 50 diputados, ¿no? Bueno, entonces ¿para qué vamos a hacer la segunda vuelta? Pero fíjate que en Argentina, por ejemplo,
para ganar en primera vuelta se exige el 45%. O una distancia. Bueno, está bien. Bueno, justamente porque la distancia también de algo... Porque ¿qué pasa? Obviamente, cuanto más distante sea la votación del más votado respecto del segundo más votado, las chances del segundo se van reduciendo porque tiene que juntar cosas muy distintas. Porque entendés que si es 49-48 y los votos, digamos, que no contaron son 3%, bueno, se pueden ir para cualquier lado. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si es 49-30, bueno, el que sacó 30 tiene que juntar votos muy dispersos, salvo que todo ese otro voto esté concentrado en un tercer candidato que sea notoriamente afín. Y eso en realidad es lo que tenemos en Uruguay. En Uruguay, ya lo ha dicho creo que el primero que lo dijo fue Luis Eduardo González, se ha configurado un sistema de 2 bloques. Tenemos varios partidos. ¿Sí? El sistema, si vos querés, es multipartidista, ¿no? No es bipartidista. No, claro. Dejó de serlo, ¿no? Si alguna vez fue un bipartidismo blanco-colorado, bueno, desde el 71 desapareció el bipartidismo. ¿Está claro? El sistema es multipartidista. Sin embargo, es un sistema alineado en bloques básicamente ideológicos, en términos de izquierda a derecha, ¿no? Del centro a la izquierda, el Frente Amplio, como no es el único, pero es un partido hegemónico en ese espacio ideológico, y del centro a la derecha los partidos tradicionales, en principio eran ellos dos, y también opciones marginales, hasta que apareció Cabildo Abierto, pero que básicamente está en el mismo espacio ideológico. Ojo que esto es una simplificación, viste que vos acabás de leer, que el Cabildo Abierto no comparte el modelo de país, no me acuerdo ahora las expresiones, pero era como una cosa gruesa casi. Estoy en la coalición, pero tenemos modelos distintos con blancos y colorados. Modelos distintos, ¿viste? Entonces, si el espacio fuera, como yo digo, de una sola dimensión, entonces es como el del Frente Amplio. Algunos dicen eso, ¿viste? Porque en algunos temas Cabildo Abierto tiene, digamos, posiciones más favorables al Estado, a la intervención, al peso de la participación del Estado, y a la industria nacional. Cierta mirada más. Bueno, hay una propuesta de... Bueno, han votado juntos algún proyecto de ley. Pero además, en esta nota de búsqueda se habla de la propuesta de cobrar, controlar precios, incluso cobrando gravámenes a los productos importados. Bueno, proteccionista, por ejemplo. Una mirada más proteccionista, sí. Nacional y popular, como acá enfrente, en la orilla de enfrente. Algunos dicen que Cabildo Abierto es el ejemplo típico del gente del gobierno, ¿no? Lo ha dicho, por lo menos off the record. Es el claro ejemplo del populismo de derecha, que sintoniza muy bien con el populismo de izquierda expresado en el Frente Amplio, en particular en algunos sectores, y se insiste mucho con el MPP y los vínculos que ha tenido. No te tomo esa punta porque ese es un tema, lo de populismo ya es un problema, ¿no? De definición. Y que nos saca además de este eje ideológico más simplote. Sí. No, pero estoy diciendo que es algo que se adjetiva, no es algo que... Claro, hay, por las dudas, como hay otro eje ideológico muy relevante que no se superpone con izquierda-derecha, quiero hacer notar para que alguien no diga, pero ¿cómo Buqué va a decir que esto es claramente? Hay un eje que le podemos llamar liberal conservador, pero no de economía, sino de valores, ¿no? Claro, donde ahí es notoria la distancia entre Cabildo y el Frente Amplio. El ejemplo es la ideología de género. Bueno, ¿no? Lo que Cabildo llama ideología... Quiero decir que es muy, muy distante entre Cabildo Abierto y el vallismo representado por... es que el Frente Amplio está mucho más cerca de sectores del Partido Nacional. Ahí está mezclado, porque hay conservadores dentro del Partido Nacional, pero hay sectores muy progres en el sentido liberal. Ope Pasqué y su proyecto de eutanasia, por ejemplo. Bueno. Ahí está mucho más cerca del Frente Amplio, las miradas de la laicidad vallista. Eso de poner el eje izquierda-derecha y tirar a Cabildo allá en la punta, ¿no? Es la extrema derecha. Bueno, ojo, porque si el tema es Estado-mercado, no están allá en la punta. No, claro.
Lo que pasa es que en realidad no es un eje, son dos ejes y tal vez esos ejes debamos pensarlos como perpendiculares, ¿no? Como que se cruzan, como el plano cartesiano, ¿no? Pero en algunas cuestiones, como decías vos, de los, llamémosle valores, bueno. El Partido Nacional, en particular, su raíz más conservadora, el herrerismo y Cabildo Abierto, tienen mucha zona en común. Y sectores conservadores colorados que vienen de toda la historia y que tal vez estén reflejados en los Manini, justamente. Bueno. Sí, el que era el abuelo de abuelo de Guido, ¿no? Claro. Pero sí, el sector, digamos, que estaría en todo caso representado por Bordaberry. Sí, el ruralismo, con todo aquello, ¿no? En fin, son sectores capaz que distinto a Manini, porque son más liberales en lo económico, pero igual de conservadores en lo social, en la familia, la tradición, bueno, todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, para entender algunas cosas en particular, ¿dónde está Cabildo? Seguramente es mejor trabajar con dos ejes y no con uno solo. Bueno, entonces, todas estas cosas, todas estas contradicciones que conviven en ese lugar, uno tiene la impresión que lo que les une es, che, hagamos cualquier cosa, menos que gane el Frente Amplio. Sí, o gente que está disconforme con políticas llevadas adelante por el Frente Amplio en distintos terrenos, porque si los sectores, digamos, liberal económicos de los partidos tradicionales creen que el Frente Amplio avanzó demasiado con el Estado sobre la libertad económica, sobre las empresas, aumentó el costo de las empresas, aumentó los salarios, la intervención del Estado, etcétera. Bueno, dirán, che, hay que sacarse a estos de arriba para mejorar los niveles de ganancia, los estímulos para la inversión, la competitividad, el costo país, bajen el costo del Estado. Esta es una línea. Ahora, la otra línea es, estos tipos legalizaron la marihuana, quieren que tu hijo sea homosexual, le enseñan en la escuela que da lo mismo, el matrimonio igualitario. Legalizaron el aborto. Bueno, entonces, son dos oposiciones a dos áreas distintas de política. Bueno, uno quiere tirar abajo una, otro quiere tirar abajo la otra, se unen eventualmente con esa finalidad. Bien, muchas gracias, Daniel. Por favor. ¿Con quién juega Defensor este fin de semana? ¿A qué nuevo cuadro van a afanar? Después afanar a Peñarol y a Liverpool. Ojalá podamos afanar creo que a Cerro Largo, algo que veré por la televisión. Por eso metiste a Botana en la charla, ¿no? Generando ya un ambiente. Para mostrar mi simpatía. Creo que con Cerro Largo, el domingo a las 9:45, me suena muchísimo esto que te estoy diciendo, lo cual quiere decir que no estaré en la cancha. Por las dos razones. Pero, ¿es en Francini? Por el lugar. No, en Cerro Largo. Ay, pero ¿qué te cuesta? Claro. Una noche de juerga el sábado de noche en Melo y seguir de largo para la cancha, no, andás a ver si nos pinta. No sigamos por esta línea, contratate un humorista y arrancás. Pero yo no lo descartaría, Lo de Melo y la noche de juerga. Yo decía visitar la casa de Juana y Barburú y recitar la higuera. Bueno, gracias.